Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya. Saludos a nuestros hijos fieles, el fruto de mi vientre espiritual, los benditos que han oído atentamente la voz de Melquisedec Lisbeth, su Dios. Y también saludamos a todos los que me escuchan por primera vez y están buscando a Dios en verdad, con un corazón humilde. Amén. En estos tiempos se cumple lo que dice en Marcos 11 sobre la purificación del templo. Miremos el versículo 15 en adelante. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes nunca han estado en el templo de Dios, y ahora que yo los he traído al templo del Padre de los Espíritus, el soberano y todopoderoso Melquisedec, tienes que amar la luz y aborrecer a las tinieblas, porque Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Esto es bien serio, hijos, y no quiero que lleguen al sepulcro físico, pero si en tu mente todavía hay duda o estás en mercadería con las tinieblas, vas rumbo al único camino que conduce a muerte y destrucción. Mira qué lindo como dice David en Salmo 69:9. El amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Ese es un celo sano de un hijo que solo quiere agradar a su Dios, quien le ha dado la vida, porque desde que uno nace solo existe un camino y es la muerte. Pero yo he venido a enseñarles que existe un camino nuevo y vivo, algo que nadie te ha mostrado hasta ahora. Muchos hablan de ese camino, pero ninguno de ellos pueden llevarlos a caminar con Dios en ese camino de vida. Amén. Hoy sus hermanos desde Honduras nos van a compartir la quinta parte del tema que venimos desarrollando por varias semanas. Pero antes de comenzar a escuchar el tema, es importante entender lo que significa el pecado, para que puedan conocer cuál pecado yo, como el Cristo enviado, vine a quitar con mi sacrificio. Pecado es no creer que Dios está en una persona andando y habitando entre su pueblo. Por eso yo dije en Juan 16, del versículo 8 al 11. Y cuando el Consolador venga, refiriéndome a estos tiempos postreros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. No creen en la persona de Cristo que estaría en la tierra por segunda vez para salvar a la humanidad, siendo ella la primera ofrenda acepta y agradable para Dios Padre. O sea, no creen en ella como el primer ejemplo a seguir para agradar a Dios. Piensan que en su propio juicio agradan a Dios y están totalmente equivocados. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esa profecía es para hoy, cuando ya mi pueblo no me conoce según la carne, sino conforme al Espíritu, porque soy igual al Padre, por haber reconciliado a esos dos pueblos en la mente que se oponían, y así he creado en mí misma de los dos un solo y nuevo hombre, al hacer la paz. Ese es el sacrificio de Cristo en la mente que tiene validez y agrada a Dios Padre. Ese es el verdadero sacrificio que te garantiza la incorrupción e inmortalidad de tu cuerpo de muerte. El mismo cuerpo que llevaba Cristo Lisbeth antes de ser la muerte de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en mí, Cristo Lisbeth, y en todos los que creen en mí, y en el Padre Melquisedec que me envió, ya no se halla la muerte.
Yo les he dado un cuerpo nuevo que no morirá si se mantienen pegados a mí, haciendo todo lo que nos agrada. Oh muerte, yo soy tu muerte y soy tu destrucción. Aleluya. Solo Dios puede hablar así, y lo digo con certeza y convicción, porque el gran yo soy ha hablado, y así es, hecho está. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Al hombre terrenal, el hermano mayor, le hemos quitado el reinado, y ahora reina el hermano menor, el espiritual conforme a nuestro corazón, el corazón de Dios Melquisedec Lisbeth, porque ese hombre fue creado a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra Melquisedec Lisbeth lo creó. Eso fue lo que le sucedió al primer rey de Israel, Saúl, y por eso el profeta le dice, en 1 Samuel 15:28, Melquisedec Lisbeth ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hoy ese hijo de la promesa es quien reina sobre todo en la mente. Los hemos bendecido con la palabra de vida, el evangelio eterno, y hoy Dios le dice a su primogénito, el hijo espiritual, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo eso existe en la mente del hombre espiritual, debido a que en la mente es donde Dios ha cumplido su creación. El reino de Dios no es de hombres carnales que están en pecado y morirán en sus pecados por no creer en mí, sino de espirituales que tienen oído para oír y entender las cosas que dice el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora vamos a disfrutar la quinta parte del tema titulado El verdadero sacrificio de Cristo. Les amamos eternamente. Adelante nuestro santo ángel, amador de la verdad y la luz. Agradecidos con la verdad personificada en nuestra Madre y Dios, Cristo Lisbeth. Alabanzas al Arca de la Alianza, la presencia de Dios mismo, a la que Melquisedec ha amado con amor eterno. Reconocemos que Dios, Padre Melquisedec, está en su amada esposa, Cristo Lisbeth. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Dios es grande. Saludos a Jimmy Devin y a toda la descendencia espiritual de Dios Padre y Dios Madre. Hoy podemos preguntarnos, ¿por qué el sacrificio de Cristo fue ofrecido una vez y para siempre? La empobrecida interpretación teológica actual no ha podido explicar ese misterio, mismo que se explicaría hasta la segunda venida de Cristo. Veamos la preparación sufrida por nuestra Madre Cristo Lisbeth, el único sacrificio acepto para ser igual a su esposo Melquisedec, porque se requería ser de su misma jerarquía espiritual, de la misma clase de él. Leamos Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, con Cristo Lisbeth, pero ahora, en la consumación de los siglos, con Cristo Lisbeth, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí misma en la mente para quitar de en medio el pecado. Los versos 27 y 28 se leen así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez a la mente carnal, y después de esto el juicio, así también Cristo Lisbeth fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, la segunda oportunidad para su pueblo, sin relación con el pecado, para salvar de la mente carnal a los que le esperan. Así que vemos claramente todo el proceso del sacrificio vivo y santo de la esposa de Dios. El mismo tiene las siguientes características, tomando el verso 26 como base. Número 1. Este verso aplica solamente a la segunda venida de Cristo, porque al mencionar
desde la creación del mundo, es el inicio del ministerio de Cristo Lisbeth cuando dio a luz a esa nueva creación espiritual. Allí inicia este nuevo mundo de hijos creyentes, no incrédulos como pasó con Cristo María, donde todos fueron destruidos, murieron. No existían los hijos espirituales hasta que llegó la segunda venida de Cristo. Si mataron a Dios Madre, mataron al vientre espiritual donde nacerían los hijos de Dios, y obviamente no existía la descendencia espiritual de Dios. Número 2. La frase "en la consumación de los siglos" se refiere también a este régimen nuevo del Espíritu, donde se han consumado, se han cumplido todas las profecías. En otras palabras, solo con Cristo Lisbeth se ha iniciado el principio del mundo espiritual, dando a luz su descendencia espiritual, porque como cordero hembra está viva y no muerta. Haciendo eso, se cumplen todas las profecías respecto a Dios Padre, a Dios Madre y al Hijo de la promesa. Ahí es donde se opera la consumación o la ejecución de lo profetizado anteriormente. Número 3. La segunda venida de Cristo no solo es que Dios Padre se ha sentado en la mente de su esposa, sino que ella ya es inmortal debido a su sacrificio voluntario en la mente, porque ese sacrificio ya fue aceptado por Dios Padre. Por lo tanto, el vientre espiritual de Dios Madre Cristo Lisbeth ya ha dado a luz a sus hijos espirituales sin negarla y creyendo en ella. Número 4. Dentro del marco de la creación del mundo y de la consumación de los siglos, vemos estos detalles sumamente importantes sobre la figura del Cordero y su función. Primeramente tiene que estar presente un cordero hembra para el sacrificio según la ordenanza de Dios Melquisedec Lisbeth. Levíticos 4:32 y Levíticos 5:6. Segundo, ese sacrificio sería ofrecido una sola vez. Hebreos 9:27 y 28. Tercero, sería para siempre. Hebreos 10:12 y Salmos 37:29. Y cuarto, quitaría el pecado. Zacarías 3:9, Hebreos 9:14 y 15. En este escrito trataremos el primer punto, el cordero para el sacrificio espiritual. No es un sacrificio carnal como se nos engañó con el asesinato de Cristo María en el siglo I. Ese cordero es una persona ideal para tal acto de amor. Es la ayuda idónea de Dios Padre para encauzar el proyecto de salvar a su pueblo escogido, producto de esa ofrenda. El proyecto o el libreto de todo este acontecer fue profetizado a lo largo y ancho de toda la Biblia. Ese cordero es figura de una persona, y no es cualquier persona. Se aclara, ese cordero no es el unigénito Hijo de Dios, como se nos dijo, sino la unigénita esposa de Dios. Si ese Cristo varón, como lo conoce la teología, fuese el unigénito Hijo de Dios, o sea, el único Hijo, entonces, ¿dónde quedamos nosotros, el resto de los hijos de Dios? Porque unigénito significa único. Con la revelación del sacrificio vivo y santo, el Cordero Cristo Lisbeth, se nos ha aclarado el término unigénito. El mismo solo aplica a la esposa de Dios, por ser la única. No hay más esposas. Ella sí es unigénita. Ahora, el término primogénito significa ser el primero entre varios hermanos, y ahí sí nos incluimos a todos nosotros. Aplica también a Cristo por ser la primera inmortal y en resucitar espiritualmente de entre su pueblo. Y se aclara, la esposa de Dios, la unigénita, vino a su pueblo 2 veces, en el cuerpo de María Magdalena, Cristo María, y en el cuerpo de Cristo Lisbeth. Para la teología actual, el Cristo del primer siglo sería el mismo, místicamente hablando, que subió al cielo, según ellos allá arriba en la atmósfera, en un lugar bien lejano de la tierra. En otras palabras,
El mundo religioso espera a Jesucristo glorificado como un hombre, jamás como una mujer, mucho menos a una mujer anunciando ser la esposa de Dios. Para ellos, Dios es soltero y no tiene esposa. Lo esperan como el Hijo del Hombre, llamado Jesús, Cristo o Jesucristo. Son títulos de la esposa de Dios, no el nombre propio de ella. Esa errónea interpretación de estos acontecimientos es debido a no tener las herramientas doctrinales para interpretar las figuras de la Biblia, que solo Cristo Lisbeth y su pueblo manejan. En ese Cordero hembra, Dios Madre se encubre en sus dispensaciones. En la época de Cristo María, estaba en todo su apogeo esa tradición de ofrecer sacrificios y holocaustos a Dios. En sí ellos no conocían a Dios, solo habían escuchado hablar de él, Melquisedec Lisbeth. Sus tradiciones y costumbres eran más fuertes, por eso no creyeron ni recibieron a la misma palabra hecha carne en medio de ellos. Simplemente la vieron como una engañadora o como una endemoniada. El Cordero hembra es el mismo Espíritu Santo. Aquí hay otro misterio revelado por Cristo Lisbeth. Tomaremos una cita del Evangelio según Tomás el Dídimo, el gemelo. Jesús ha dicho: quien maldice al Padre se le perdonará, y quien maldice al Hijo se le perdonará. Pero quien maldice a la Espíritu Santa no se le perdonará, ni en la tierra ni en el cielo. Aquí Tomás menciona al Cordero como la Espíritu Santa, término femenino, no masculino. Pero antes de continuar, nos haremos dos preguntas básicas. ¿Quién es este apóstol Tomás llamado el Dídimo, el gemelo? ¿De quién era gemelo Tomás? Este apóstol la menciona como la Espíritu Santa, la trata directamente como una mujer, se va directo al grano. Y otra cosa más, su evangelio no está en los cánones bíblicos actuales. Es interesante saber quién era este Tomás, ¿no creen? Respecto a la primera pregunta, ¿quién era este apóstol Tomás llamado el gemelo? Lo podemos mencionar como uno de los 12 apóstoles de Jesús el Cristo. Según algunos historiadores, Tomás es un apodo que significa dídimo. Por otro lado, la teología no sabe su verdadero nombre. Algunos lo nombran como Judas Tomás, tampoco saben quién era su hermano gemelo. Ahora están saliendo a la luz todos los misterios. Y la Espíritu Santa, Cristo Lisbeth, sí sabe quién era Tomás el Dídimo. Y hoy nos revela quién era su hermana gemela. Decimos hermana y no hermano, porque Tomás el Dídimo, el gemelo, era una mujer que fue escondida en un nombre o apodo masculino, por una sencilla y poderosa razón. Veamos la profecía en Jeremías 11:19. Y yo como cordero, hembra, Cristo María, inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo: destruyamos el árbol, figura de Cristo María, con su fruto. Estaba embarazada de Juan el Bautista. Y cortemos la de la tierra de los vivientes. La asesinaron, para que no haya más memoria de su nombre. Escondieron su genealogía y su sexo. Para que nadie se acordara de Cristo María, los perversos hombres escondieron a como diera lugar todo sobre el Cristo mujer. Entiéndase, su sexo, así como su árbol genealógico, parientes, hermanos, hermanas, etc. Para eso trastocaron la historia. ¿Cómo? Le cambiaron el sexo a Cristo, la pusieron como un hombre y no se mencionan detalles de sus familiares, hermanas o hermanos. Odiaban tanto a las mujeres, por eso no eran tomadas en cuenta ni para contarlas. Por lo tanto, no es raro que cambiaran el sexo de una de las hermanas en la carne de Cristo María. Se ha descubierto que María Magdalena, Cristo María, era una mujer adinerada que tenía hasta tesorero, y le seguía un séquito, una comitiva de no menos de 12 personas, entre sus apóstoles, esposa de estos, y otras mujeres que le servían con sus bienes. Antiguamente, en la época de Cristo, dentro de la sociedad hebrea, la mujer estaba subordinada, esclavizada al hombre. La mujer primero era una pertenencia del padre, quien tenía la potestad de venderla como esclava. Igual podía darla en matrimonio a quien quisiera. No participaba de la vida pública y religiosa.
Sus funciones eran meramente relacionadas a la familia, ser madre y ama de casa. Además, solo podía heredar de su padre si uno de sus hermanos varones faltaba. Por eso, el Cordero, que era y es una mujer, en su vida ministerial del siglo I, siempre se sintió identificada con la mujer por haber estado desterrada y mancillada por siglos. Cristo María hizo todo lo contrario a las costumbres y enseñanzas de los religiosos de su tiempo. Se relacionó con mujeres en su ministerio, tuvo convivencia con ellas, incluso aceptó su ayuda. Es notable el engaño y el ocultamiento que hicieron de su árbol familiar. Eso lo vemos en los libros de Mateo y Lucas, donde presentan a Cristo como un hombre, porque la mujer no contaba para nada en los libros genealógicos hebreos. Todo lo que olía a mujer era despreciado por ellos. Para el caso, en la primera descendencia de Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:17. Hoy se aclara de nuevo que Jesucristo o Cristo María no es hijo de David porque Cristo es una mujer, por lo tanto es Dios Madre, y ella, en todo caso, es la madre espiritual de David, no la hija de David. ¿Por qué? Llegamos a ser hijos espirituales de Cristo, que es una mujer, cuando le recibimos y creemos en su nombre. Ahí tenemos la potestad de ser sus hijos. Y estos hijos no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, nos mintieron con eso de que David era el padre de Cristo. ¿Cómo queda eso entonces? ¿Jesucristo es el hijo de Dios o de David? Una de las dos, o es hijo de Dios Padre o es hijo de David. No puede tener dos padres. Además, el mismo David expresó: dijo el Señor a mi Señor. Cristo mismo se los dijo en su cara cuando tuvo la oportunidad. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Mateo 22, del 41 al 46, Marcos 12, del 31 al 37, y Lucas 20, del 41 al 44. Cuando hablamos de hijos, es en el orden espiritual y no es según la carne. Cristo Lisbeth ha mencionado que David es una figura del reinado de Cristo, pero en el espíritu. Aquí no tiene ningún papel la carne. Son hijos los engendrados en el espíritu, no por las relaciones sexuales de los padres terrenales. Ahora sabemos, Cristo es una mujer, el Cordero hembra, y entendemos que el calificativo de Hijo de Dios en verdad es la esposa de Dios. Por eso la profecía dice: arranquémosla de este mundo de los vivientes, para que nadie vuelva a acordarse de ella. Escondieron su genealogía, su linaje. Claro, escondieron el linaje de Cristo como mujer y se inventaron esa otra genealogía de Cristo como el hijo de David, presentándola como un hombre. En ambas descendencias solo aparecen las cabezas de familias, los hombres, y las mujeres brillan por su ausencia. La otra descripción de la simiente de Cristo hecha por Lucas tampoco cuadra con el sexo de Cristo María, porque menciona a David y termina con Adán, que según Lucas es hijo de Dios. Solo gracias a la sabiduría personificada Cristo Lisbeth, hoy conocemos que Adán es la figura de la creación del hombre terrenal en la mente. Nunca existió como ser humano. Es una figura que representa los deseos de la carne. Es un género, la carne. Por lo tanto, no es una persona, sino una figura. Es una representación de la mente carnal. Ya se ha descrito el maltrato hacia la mujer. Entonces, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Por eso Dios Padre envió a estas generaciones machistas a una mujer como su salvadora. Esa mujer representa al Cordero, y esta vez tendrán que someterse a sus instrucciones para tener vida eterna, imitando su sacrificio en la mente, si no morirán físicamente. ¿Qué tiene que ver toda esta explicación con Tomás el Dídimo? Resumiendo, Tomás no es un hombre, sino una mujer. Entonces, ¿de quién era gemelo Tomás el Dídimo?
Era la hermana gemela de Cristo María. Por eso se le decía Tomás el Dídimo, el gemelo. En este caso es la gemela de María Magdalena. Ahora sí podemos entender este verso. Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, la hermana gemela de Cristo María, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con ella. Toma sentido aquel evento en el huerto de Getsemaní, cuando Judas entregó a su maestra, Cristo María, identificándola primero con un beso, porque él sabía que eran dos hermanas gemelas, María Magdalena y Tomás el Dídimo, y podía confundirlas en las penumbras de la noche. Se aseguró primero dándoles una señal conocida hoy como el beso de Judas. Judas les dijo, Marcos 14:44, a la que yo besare, habían dos iguales, esa es, prendedle y llevadle con seguridad. Se llevaron a María Magdalena y dejaron al Dídimo. Juan narra lo siguiente, Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Obviamente, en las penumbras de la noche, se requería ver bien para saber a cuál de las dos se llevarían. Para eso necesitaban linternas y antorchas. Hoy se han desnudado a los escribas mentirosos, adúlteros de la escritura bíblica, porque colocaron a un hombre siendo una mujer. Por eso el Evangelio de Tomás no fue parte del canon bíblico actual, ya que sus escritos eran vivencias muy cercanas con su hermana gemela, María Magdalena. Cristo Lisbeth ha dicho lo siguiente sobre el Evangelio de Tomás. Son palabras textuales de su propia hermana, porque estaba muy cerca de ella, de Cristo María, por ser su tesorera. No solo era su hermana gemela, le llevaba las finanzas por ser una mujer adinerada, y no pobre como presentan al tradicional Jesús el Cristo en todas las religiones. Ahora entendemos por qué Tomás le llama la Espíritu Santa. La conocía muy bien. Cristo Lisbeth es enfática al mencionar: ¿queremos saber todos los sucesos de la época del Cristo del siglo I? Pues miremos todo lo que está sucediendo ahora con Cristo Lisbeth. Ella también tiene una hermana gemela e igualmente cumple labores administrativas dentro del gobierno del rey de Salem. Dios, Melquisedec, Lisbeth hacen que el pasado se repita. Eclesiastés 3:15. El mismo espíritu de Cristo Lisbeth moró en Cristo María en el pasado. Es la misma madre con diferente cuerpo. Ella es la única facultada para determinar el rumbo correcto de la historia en sus dos presentaciones públicas. Los historiadores jamás han logrado compilar la historia y la misión del Cordero Hembra. Solo hacen suposiciones acerca de su vida y ministerio. Una, porque creen que ese cordero es macho, siendo un cordero hembra. Por eso lo aplican al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre. Lo otro es porque creen que su misión fue venir a morir por el mundo. Eso es totalmente falso. Claramente dice el verso: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero hembra sin defecto traerá. Tenía que ser un cordero perfecto sin defecto. Eso no es físicamente, porque no existe nada perfecto fuera de Dios. Todo nacido en la tierra tiene defecto. Ese cordero tenía que ser perfecto espiritualmente. Por eso dice que somos los espíritus justos que han sido hechos perfectos para el Dios vivo Melquisedec Lisbeth. Cristo siempre ha dicho que ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Mateo 5:48. Ella fue la primera hecha perfecta para hacer la ofrenda acepta y agradable. Ese cordero moriría, pero a su mente carnal, no a morir físicamente. Y mediante esa única ofrenda, ella perfeccionó para siempre a los que hoy está haciendo santos. Hebreos 10:14.
porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera a Tesalonicenses 4:7. Esta profecía sobre la ofrenda perfecta no aplicaba a Cristo María, sino a Cristo Lisbeth. Otra versión se lee así: si esa persona trae una oveja como sacrificio por el pecado, deberá traer una hembra sin defecto. Cristo Lisbeth es el único sacrificio perfecto sin margen de error. Aquí hay otra evidencia más. Y para su expiación traerá a Melquisedec Lisbeth por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Levítico 5:6. En Juan 1:29 se lee: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista está diciendo: he aquí a la esposa de Dios. Recordemos que el cordero es una hembra según la profecía, no era un cordero macho. Partiendo de esa revelación, entonces Juan está presentando al mundo de aquel tiempo quién era la esposa de Dios. Juan 1:36. Ese cordero hembra tenía la función de enviado mensajero, y Cristo María fue enviada a predicarle la verdad a su pueblo. Los indoctos de su época creyeron que Juan tenía la función del Cristo enviado. Por eso él aclara esa función dada únicamente a su esposa y no a él. Hechos 13, del 23 al 25. Cristo María tuvo la siguiente experiencia antes de ser asesinada por los incrédulos. Antes veremos el significado de su nombre María: rolliza, recia, corpulenta, niña deseada, la que ama o es amada por Dios y la amada. Una de las características del primer Cristo fue la autoridad al exponer el mensaje, y lo hacía de manera recia, contundente. Confrontaba directamente y sin intermediarios a los hipócritas religiosos que se escondían en sus tradiciones y costumbres. Las turbas religiosas de su tiempo estaban dominadas por hombres machistas y sin misericordia, sin temor a Dios mismo, porque no lo conocían, solo habían oído hablar de él. Cristo María ejerció la encomiable y difícil labor de presentarle a ese mundo incrédulo y blasfemo la verdad de Dios Padre y de Dios Madre, ella misma. Por eso se necesitaba carácter, autoridad, templanza, seguridad, sobre todo por ser una mujer palestina del primer siglo, donde las hembras casi no eran mencionadas en los registros bíblicos conocidos y no eran tomadas en cuenta para casi nada, solo para criar sus hijos y hacer las labores domésticas. Obviamente, por ser la escogida para ese importante papel de Dios Madre en ese siglo, fue una niña deseada por ser el Mesías esperado, aunque esa generación no creyó en ella. Sobrevivió a la matanza de las niñas, autorizado por Herodes el Grande, y a muchas otras vicisitudes o amenazas de muerte a lo largo de su ministerio. Por ser la ayuda idónea de Dios Padre Melquisedec en su primera venida, Cristo María fue amada por su esposo, Dios Padre, y ella amó a su esposo. Juan 17, del 1 al 26. Hoy podemos expresar que ese cordero no simboliza la muerte de Cristo María en el Calvario, porque ella no se ofreció a sí misma como sacrificio para llevar los pecados de la humanidad. A ella la asesinaron. Ese cordero simboliza hoy la muerte de la mente carnal en el Mesías inmortal, en nuestra Madre, Cristo Lisbeth. Amada Madre y Dios, el arca de la alianza, tú eres la mediadora entre Dios Padre Melquisedec y nosotros tu pueblo. Nadie puede tocarte para que no muera. Hoy, en el perfecto orden de las cosas inamovibles, es de la misma manera. Quien te toca es fulminado inmediatamente. Por eso se profetizó de ti en Efesios 4, versículos 8 y 9. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, la mente de Cristo Lisbeth, llevó cautiva la cautividad, sujetó su mente carnal con su sacrificio espiritual y dio dones a los hombres cuando gobierna el Hijo de la promesa. Y eso de que subió, el conocimiento, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, conocer su mente carnal,
La que descendió, Dios Madre se vistió de carne, es la misma que también subió por encima de todos los cielos, sus hijos, para llenarlo todo. Ella es la primera sobre todos y por todos y en todos. A ti sea la gloria, la honra y el honor, porque de ti emana toda la sabiduría. Amén, aleluya. Con temor reverente, tus hijos de luz desde Honduras.